verdad, sobre esta realidad. Su reino sigue avanzando en el mundo, sigue creciendo, y su iglesia como el instrumento y la institución central en la historia de la redención sigue avanzando también. Le agradecemos por nuestros hermanos en Cristo presentes en esta noche aquí para seguir aprendiendo más de su palabra, pero sobre todo, Dios, para que su Espíritu Santo nos habilite para seguir extendiendo su reino a través de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio del reino. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, Padre. Amén. Amen. When Jesus began his ministry in Galilee, Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio en Galilea, he declared very clearly the meaning and the message that he brought. Él declaró con mucha claridad el significado y el mensaje que Él traía. He said in Mark 1:15, Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesucristo dijo: "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está a la mano. Repent and believe in the gospel." Arrepentíos y creed en el Evangelio. Now that statement, "the time is fulfilled," is a very significant statement. Ahora bien, esta declaración que dice el tiempo se ha cumplido es una declaración bien importante, It assumes that there is a purpose to the history of the world. porque esta declaración da por sentado de que hay un propósito en la historia del mundo. There is a plan that is at work progressing in history. Es decir, hay un plan que está siendo desarrollado en la historia mundial. Now we are living in a time when most people assume the opposite. Ahora vivimos en un tiempo donde la mayor parte de la gente asume lo contrario a esto. Most people believe there is no purpose to the world. Mucha gente cree que este mundo no tiene propósito, There is no plan guiding history. que no hay ningún plan que guíe la historia de la humanidad. Even if they believe in God in some sense, Y aun cuando ellos pueden creer en Dios en algún sentido, He is not orchestrating a plan in history. para ellos Dios no está orquestando un plan en la historia humana. And this is why the ideas of salvation in the world all come from man. Y esto es donde la mayor parte de ideas de la salvación en este mundo, todo está relacionado con la historia del hombre mismo. The problem is, and as history shows, El problema es que, como muestra la historia misma, that all the human schemes of utopia que todos los esquemas humanos, todas las utopías humanas, are overwhelmed by sin. en realidad están plagadas de pecado. Man is so corrupted by sin El ser humano está tan corrompido por el that pecado it is impossible that any human agenda, whether it's communism or capitalism, que es imposible que cualquier agenda humana, trátese del capitalismo o del socialismo, would do anything other than lead to misery and failure for many people. no podrá hacer nada más que guiar al mundo al fracaso y a las caídas. But the scripture reveals that there is a plan that God is working in history. Pero la Biblia revela que Dios tiene un plan y que está revelado en la historia, que tiene un plan para la historia, There is a purpose at work in the history of the world. que en la historia mundial hay un propósito de Dios que está en operación And it is a plan for God to be glorified y que es un plan para que el Señor sea glorificado, by His grace in the redemptive work of His Son. que sea glorificado mediante su gracia en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Now, Paul writes in Ephesians 1:11 Ahora, el apóstol San Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 11, that there is a purpose of Him who works all things que hay un propósito de aquel que obra o que hace todas las cosas according to the counsel of His will. según el consejo de su voluntad. And so God has the counsel of His will. Así es que Dios tiene un consejo de su voluntad That has resulted in a plan. que ha resultado en un plan, And God is not distant from the world, y que Dios no está distante de este mundo, but He is working in the world to achieve His pero plan. que Él está obrando en el mundo a través de este plan que Él tiene para el mundo. Now, the good news
news that Jesus announced when he began his ministry Ahora, las buenas nuevas que Cristo anunció al empezar su ministerio was that God's plan had come into maturity or focus in his own coming. fue que el plan de Dios estaba llegando a su maduración, a su punto focal, justamente con la venida de Cristo. Previous, there was a time of preparation and anticipation. Antes de la venida de Cristo había, por supuesto, preparación y anticipación de este plan. That is the Old Testament. Y de eso trata el Antiguo Testamento. But now the time has come for fulfillment. Pero ahora ha llegado el tiempo del cumplimiento de ese plan. The time is fulfilled. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Now, the work of the prophets was to disclose what God's purpose was for the world. Como ustedes saben, la obra de los profetas consistía en desplegar ante el pueblo de Dios cuál era el propósito de Dios para este mundo. Now that redemptive purpose would be achieved. Y ahora en el tiempo de Jesús, ese propósito redentor va a ser realizado. This is what Isaiah foretold in Isaiah 9:6. Y esto es lo que estaba prediciendo Isaías en el capítulo 9, versículo 6. For to us a child is born, to us a son is given. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. And so time and history had been waiting for this child to be born, for this son to be given. Así es que el tiempo en la historia estaba esperando que este niño, este hijo, haya nacido y nos sea dado a And nosotros. so Jesus' good news, his gospel, Así es que las buenas nuevas del Evangelio de Cristo consisten en esto: was to proclaim that that time had come. el proclamar que el tiempo se ha cumplido The awaited Messiah had y appeared. que el esperado Mesías ha aparecido. Now Paul said the same thing in Galatians chapter 4. Y Pablo dijo lo mismo en Gálatas capítulo 4. He said when the fullness of time had come, Él dijo, cuando la plenitud del tiempo se haya cumplido, God sent forth his son, born of woman, Dios envió a su hijo nacido de mujer, born under law, nacido bajo la ley, to redeem those who were under the law. para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. And so when we speak about the kingdom of God, Así es que cuando hablamos acerca del reino de Dios, and that's a term that we hear quite a bit, y es un término que pues, escuchamos con bastante frecuencia. Alguien puede abrir la puerta. and often kingdom of God is mentioned without clearly defining what that means. Y a veces se menciona esta frase reino de Dios, pero con mucha frecuencia no se explica qué quiere decir con esto reino de Dios. In the Bible, the kingdom of God is centered on the arrival of the promised king. En la Biblia, el reino de Dios se centra alrededor de la llegada del rey. Going back to Isaiah's famous prophecy in chapter 9, Si volvemos a la profecía, a esta gran profecía de Isaías en el capítulo 9, so much of the language anticipating the birth of Jesus mucho de este lenguaje que anticipa la venida y el nacimiento de Cristo involves the assumption of kingship está relacionado con la asunción del reinado, and the exercise of government. es decir, con el ejercicio de gobierno. Isaiah said the government shall be upon his shoulder. Y por eso dice Isaías, el gobierno o el principado estará sobre sus hombros. His name shall be called Wonderful Counselor. Y su nombre será llamado Consejero Admirable. Of the increase of his government and peace there will be no end. Lo dilatado de su imperio o gobierno y la paz no tendrán fin. On the throne of David and over his kingdom, Sobre el trono de David y sobre su reino, to establish it with justice and righteousness. para establecerlo y sostenerlo en derecho y rectitud. Now notice how many of those descriptions anticipating the birth of Jesus Noten ustedes cómo todo este lenguaje está anticipando el nacimiento de Cristo. involve his exercise of kingly authority. Está relacionado con el ejercicio de su autoridad real. Isaiah said a king would come who is divine in nature. Isaías está diciendo, en resumen, vendrá un rey que en su naturaleza será divino. And so it was that Jesus was born into the line and house of David. Y así fue. David nació en la línea y en la casa o dentro del reino de David. He was conceived by the Holy Spirit Fue so por that he was born God's son. Fue por supuesto concebido por obra del Espíritu Santo, de tal manera que es hijo de Dios. Now the point is that the fulfillment of history then El punto está aquí que al cumplirse este punto en la historia, the ripening of God's plan
Es decir, lo que Dios había planificado would result in the rule of his son in the power of God. resultaría en el gobierno de su Hijo en el poder de Dios. Resulting in justice, righteousness, and Y peace. que resultaría en justicia, en paz y rectitud. And this is what Jesus announced. Y esto es lo que Jesucristo vino anunciando. When this was his first ministry, the time is fulfilled, the kingdom of God has come. Como ustedes se darán cuenta, al inicio de su ministerio, esta fue su declaración. El tiempo se ha cumplido y el reino está aquí presente, está a la mano. So when we speak of the kingdom of God, we are proclaiming the saving reign of Jesus Christ. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos proclamando este reino salvífico del Señor Jesucristo. And this involves his ability to conquer his spiritual enemies. Y esto involucra el hecho de que Él está conquistando a sus enemigos espirituales. He is able to overthrow the reign of Satan. Él está en la capacidad de derrocar el reino de Satanás. He is able to overcome unbelief. Está en la capacidad de poder vencer la incredulidad. And Jesus establishes his rule in and through the church. Y Jesucristo establece su gobierno en y dentro de la iglesia. I don't know how much of the history you know of the Presbyterian Church in Scotland. No sé cuánto de historia de la iglesia presbiteriana en Escocia conocerán ustedes. I know that the Presbyterian churches came from Scottish missionaries. Pero yo sé, por ejemplo, que esta iglesia presbiteriana fue plantada aquí por misioneros de Escocia. And there was a time when a large number of Scottish Presbyterians left Scotland and they moved to the United States. Y hubo un tiempo en el cual cantidad de ministros de la iglesia presbiteriana de Escocia dejaron su país y vinieron también a los Estados Unidos. And the reason they did so Y la razón por la cual ellos hicieron eso was that the English King Charles II fue porque este famoso, entre comillas famoso rey llamado Carlos II de Inglaterra declared himself the king of the church. se declaró él mismo como el rey de la iglesia, cabeza de la iglesia. And so the church was to worship the way King Charles said they would. Entonces él decretó que la iglesia tenía que adorar según la voluntad del rey Carlos II. They were to preach what King Charles said they were to preach. Los ministros tenían que predicar lo que el rey Carlos II quería que predicaran. And the Scottish Covenanters said, no, Jesus alone is king of his church. Y este grupo de presbiterianos escoceses llamados los pactantes dijeron, de ninguna manera es Jesucristo el único rey que tiene que ser adorado. And many poor Scottish people were slain by the English. Y los ingleses entonces asesinaron a muchísimo cristiano en Escocia. And in many cases, before they were put to death, Y en muchísimos casos, un poquito antes de que ellos serían asesinados, they were told, simply say that King Charles is the ruler of the church. simplemente les pedían esto, a cambio de que no los mataran, simplemente declaren que el rey Carlos II es el rey de la iglesia. And they were drowned in rivers and they were hung to death. Y por supuesto ellos no lo confesaron así, entonces fueron ahogados en ríos, fueron asesinados, descuartizados, etc. With their last words, Jesus Christ alone is king of the church. Pero siempre coinciden en una cosa, sus últimas palabras al morir eran solamente Cristo es el rey de la iglesia. And this is what the kingdom of God proclaims. Y esto es lo que proclama el reino de Dios. The coming of Jesus Christ to reign as king for and over his people. La venida de Jesucristo para reinar en y sobre su pueblo. Now, Jesus was not proclaiming a worldly kingdom like the Roman Empire. Obviamente Jesucristo no estaba proclamando un reino terrenal al estilo del Imperio Romano. And many Jewish people in Jesus' time, they thought that way about the coming kingdom. Y muchos judíos en el tiempo de Jesús pensaban que de eso se trataba el reinado de Jesucristo, un reinado terrenal. They thought that God would come with a military conqueror. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un conquistador militar And he would overthrow the Romans. y que él derrocaría al Imperio Romano And he would establish Israel as the dominant world y que empire. haría que Israel llegue a ser
cabeza del imperio, cabeza de naciones. It's very clear when in Jesus' triumphal entry into Jerusalem. Y esto es muy claro que cuando Cristo, por ejemplo, hizo su entrada triunfal en Jerusalén, When they laid the palm branches at his feet and they cried, Hosanna to the Son of David. cuando ellos ponían palmas al paso de Jesús y decían, Hosana, el hijo de David, They were looking for a political and a military Messiah. en su mente estaba que el Mesías era un rey político, un rey militar. They wanted Jesus to ride in on a war horse, not a donkey. Ellos hubieran preferido que Cristo venga cabalgando en un caballo y no en un asno. In fact, the palm branch was the emblem of the Hasmonean dynasty of a previous En century. realidad, las ramas de palmera eran como el emblema de estos reyes hasmoneos de los Herodes. If you know about the Maccabees in the 3rd century and they overthrew the Seleucids, Seguramente ustedes saben un poquito de historia de Israel, que en el siglo II antes de Cristo los macabeos derrocaron a este reinado de los Seleucidas. and the emblem of that rebellion and of the Jewish kings was the palm branch. Y el emblema de estos reyes judíos llegó a ser la rama de palmera. And so what they were hailing Jesus for Así es, cuando ellos estaban avivando la entrada de Jesús, lo que ellos estaban haciendo es esto, was a new Jewish military kingdom to rule. pensando que había llegado este nuevo rey judío militar para gobernar y derrocar a Roma. People sometimes are surprised that the very people who hailed Jesus on Palm Sunday A veces la gente se sorprende que la misma gente que avivaba la entrada de Jesús en ese domingo llamado de Ramos, then called for his crucifixion on Good Friday. luego en el día Viernes Santo ellos comenzaron a gritar que crucifiquen a Jesucristo. And the explanation is he had refused the kingdom that they wanted him to give. Y la razón para ello está en que Jesucristo rechazó esa idea que ellos tenían de él como un rey judío militar. Jesus said to Pontius Pilate, my kingdom is not of this world. Y Jesucristo lo declaró así frente a Pilato, representante del Imperio Romano: mi reino no es de este mundo. Now, one of the most important Old Testament prophecies about the kingdom of God Una de las profecías más importantes acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento is in Daniel chapter 2. está en Daniel capítulo 2, por supuesto. And Nebuchadnezzar, if you remember, had a dream. Noten ustedes que Nabucodonosor acababa de tener un gran sueño. And he demanded that his wizards would tell him what the dream was and its interpretation. Y él demandaba de sus adivinos que le dijeran qué había soñado y cuál era la interpretación de ese sueño. And God gave to Daniel the knowledge of the dream and its meaning. Y Dios le dio a Daniel el conocimiento del sueño de Nabucodonosor y también de su significado. And if you remember, the vision was a statue with a head of gold, Y si ustedes recuerdan, la visión que él tuvo en su sueño fue una estatua cuya cabeza era de oro, and that stood for Babylon. y por supuesto eso representaba a Babilonia. And then there was a chest of silver. Y luego el pecho, el tronco era de plata, That was the Persian Empire of Cyrus the Great. y por supuesto eso representaba al imperio persa, a Ciro el Grande. Then there was legs of bronze. Y luego las piernas eran de bronce, The kingdoms were becoming less glorious but stronger. es decir, el rey que representaba las piernas de bronce significaba que era más fuerte pero menos importante. And that was the Macedonian kingdom of Alexander. Y eso se refería al reino de este macedonio llamado Alejandro el Grande. And there would be a fourth kingdom Y habría un cuarto reino with feet of iron, representado por los pies de hierro, but with toes a mixture of iron and clay. y que estaba mezclado el barro con arcilla. And that was the Roman Empire. Y eso era una referencia al imperio romano. Now realize that he appears during what is very clearly the fourth of the Y reign. noten ustedes que Jesucristo apareció en este mundo justamente cuando estaba este cuarto reino reinando en la In tierra. Nebuchadnezzar's dream. Y a eso se refería el sueño de Nabucodonosor. But the key feature of that dream Pero la característica central de aquel sueño was that Daniel also saw a stone cut not by human hand, era también que él vio una piedra que no fue cortada por mano humana that would strike the statue y que
quebró esa estatua and it would then rise up into a mountain. y que luego esa piedra fue creciendo para hacerse una gran montaña, Establishing the kingdom of God. estableciendo así el reino de Dios. Well, you can see why it was that people were expecting a military Messiah. Bueno, ustedes ahora pueden simpatizar porque la gente esperaba un Mesías como caudillo militar conquistador. And Jesus would fulfill that prophecy, Pero Jesucristo fue quien y en quien se cumplió esa profecía, but not by earthly means. pero no por medios terrenales. In fact, the book of Revelation very clearly, En efecto, el libro de Apocalipsis de una manera muy clara it begins with John taking language from Daniel 2 empieza con el apóstol Juan tomando el lenguaje de Daniel capítulo 2. Even the word apocalypse, it comes from Daniel 2. Incluso la propia palabra Apocalipsis es tomada de la Septuaginta referente a Daniel capítulo 2. And the book of Revelation shows how Christ does fulfill that vision. Y el libro de Apocalipsis va mostrando cómo Jesucristo va cumpliendo esa visión. By his death, resurrection, ascension to heaven, and his reign over history from heaven. Mediante su nacimiento, muerte, resurrección y ascensión al cielo y el gobierno que viene ejerciendo desde el cielo a través de la historia. Now, speaking of the kingdom of God, Ahora bien, al hablar acerca del reino de Dios, we have said it Hemos was the dicho promised coming of a divine king. que era una promesa de la venida de un rey divino. That the kingdom of God is the saving reign of Christ. Es decir, el reino de Dios es el reino salvífico de Cristo. But it is not a worldly kingdom, it is a spiritual redemptive kingdom. Pero no es un reino terrenal, es un reino espiritual, redentor. An additional thing we need to realize Y algo adicional de lo cual debemos darnos cuenta is that the kingdom of God advances by the preaching of God's word. es que el reino de Dios va creciendo y avanzando mediante la predicación de la palabra de Dios. This is a teaching of the kingdom parables in Matthew 13 Y and esta Luke 8. es la enseñanza central de las parábolas del reino que están escritas en Mateo capítulo 13. And Jesus says the kingdom of God is like a farmer sowing seed. Jesucristo, por ejemplo, dice, el reino de Dios es como el sembrador que salió a sembrar. And Luke 8:11 says Y Lucas capítulo 8, versículo 11 dice, the seed is the word of God. la semilla es la palabra de Dios. So the way that Christ advances his kingdom Es decir, la manera en cómo Cristo hace que su reino avance is by the teaching and the preaching of his word. es mediante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Now I want you to remember that I said earlier that the book of Acts is a part of a unified work with the Gospel of Luke. Quiero que recuerden que hay dos obras de Lucas, Hechos y Lucas. Y Hechos es la segunda parte de este libro de 2 volúmenes. And throughout the Gospel of Luke, Y a través del Evangelio de Lucas, the teaching of the kingdom of God la enseñanza acerca del reino de Dios is joined with the outpouring of the Holy Spirit. está unida al derramamiento del Espíritu Santo. Consider some of the events that involve the coming of the announcement of the kingdom and the Holy Spirit in Luke's Gospel. Consideren ustedes cuando estudian Lucas esta relación entre el avance del reino de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. In Luke chapter 1, the angel Gabriel appears to Mary to inform her of the virgin birth. Por ejemplo, en Lucas 1, el ángel Gabriel aparece a María para informarle acerca del nacimiento del Rey Jesús. And the angel tells her that her son will be called Son of the Most High. Y el ángel le dice a María que su hijo será llamado el Hijo Santo de Dios. And notice how he immediately speaks of kingship. Y noten que inmediatamente después de eso habla de el reinado de este hijo. The Lord God will give to him the throne of his father David. Dice, y el Señor Dios le entregará a él And he will el reino de David su padre. And he will reign over the house of Jacob forever. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. And of his kingdom there will be no end. Y su reino no tendrá fin. And then he immediately speaks about the power of the Holy Y Spirit. luego inmediatamente conecta esto hablando con
el poder del Espíritu Santo. The Holy Spirit will come upon you, Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti and the power of the Most High will overshadow you. y el poder del Altísimo te harás como una especie de sombra. And so he announces to Mary that the child will reign over the throne of David Le anuncia a María que su hijo reinará en el trono de David by the power of the Holy Spirit. mediante el poder del Espíritu Santo. Now think then about the baptism of Jesus Y pensemos ahora luego en otro evento, en el bautismo de in Jesús, Luke chapter 3. en Lucas capítulo 3. Now when all the people were baptized and Jesus had been baptized and was praying, Mucha gente vino a ser bautizada, Jesucristo también vino y estaba orando the heavens were opened y los cielos fueron abiertos and the Holy Spirit descended on him in bodily y el form, Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, like a dove. como una paloma. And a voice came from heaven, Y una voz salió del cielo y fue oída. "You are my beloved Son, Tú eres mi hijo amado, with you I am well pleased." en quien tengo complacencia. Now notice that the Holy Spirit descends on Jesus not merely as a symbol, Noten ustedes que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús no solamente como un símbolo, but the Spirit is given to Jesus as an endowment, sino que el Espíritu le es dado a Jesús como un empoderamiento. as an empowerment. Exacto, como un empoderamiento. It will be by the Holy Spirit that Jesus will accomplish the mission for which he came. De manera que sería mediante el poder del Espíritu Santo que Jesucristo cumpliría la misión por la cual vino a esta tierra. And we are to think of 2 Samuel. Así es que eso nos lleva a pensar acerca del segundo libro de Samuel. When Samuel the judge, he anointed David and proclaimed that he would be king. Samuel fue por mandato de Dios quien ungió a David y lo proclamó como rey. What was symbolic in David's case ¿Cuál era lo simbólico en el caso de David como rey? is real in the case of Jesus. Fue en Jesucristo algo real. And so we see his kingship announced and the endowment of the Holy Spirit. Así es que el reinado de Cristo se anuncia y se anuncia también que será en el poder del Espíritu Santo. Move to Luke chapter 4 and Jesus' temptation by the devil. Y cuando pensamos en otro evento de Jesús, en la tentación que el diablo le propone a Jesús, Now here the connection of the Holy Spirit is explicit. aquí la conexión con el Espíritu Santo y el reinado de Cristo es muy explícita. Jesus, full of the Holy Spirit, El Señor returned from the Jordan dice que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue al Jordán and was led by the Spirit into the y wilderness luego fue guiado por el Espíritu hacia el desierto. for 40 days being tempted by the devil. Y que por 40 días fue tentado por el diablo. That verse can actually be translated, he was sent into the desert by the Holy En Spirit. realidad, si uno traduce literalmente ese pasaje, el texto dice que él fue enviado, empujado por el Espíritu Santo hacia el desierto. And when you look at the temptations of the devil against Y Jesus, cuando examinamos las tentaciones de el Satanás contra Jesús, it is an attempt to get Jesus hay una intención del diablo de distraer a Jesús to abandon his messianic calling para abandonar su llamado mesiánico and to receive a kingdom from Satan rather y than para God. recibir el reino de Satanás en lugar de recibirlo de parte de Dios. Luke 4 and verse 5. Eso es lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 5. And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world Y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de este mundo. and said to him, "To you I will give all authority and Y glory, le dijo, yo te daré toda autoridad y toda gloria. if you will worship me, it all will be yours." Si tú me adoras a mí, todo esto será tuyo. Now, Christ, but when the temptation of Jesus with the devil, Ahora, en esta tentación a Jesús de parte del diablo, he is not merely setting an example for us in how we should resist temptation. no está simplemente dándonos un ejemplo a nosotros de cómo resistir al diablo. Jesus does provide an example in avoiding temptation, Claro que Jesucristo nos da ejemplos de cómo evitar la tentación, mainly in that he quotes the word of God. en el sentido de que Él cita la palabra de Dios. And yet this was a unique and important event. Pero sin embargo, este fue un evento único e importante al mismo tiempo. It was Christ conquering
Porque Cristo estaba conquistando the kingdom of Satan el reino de Satanás in order to advance his kingdom. con la finalidad de avanzar el reino de Cristo. Satan sought to tempt Jesus into treason against the kingdom of his Father. Lo que estaba haciendo Satanás es inducir a Cristo a traicionar el reino de su Padre. And Jesus prevailed. Pero Jesucristo prevaleció. Now, later in Luke 14, we have Jesus preaching in the synagogue of Nazareth. Más adelante tenemos a Jesucristo en el capítulo 14 de Lucas predicando en la sinagoga de Nazaret. And he speaks of the Holy Spirit. Y ahí Jesucristo habla acerca del Espíritu Santo. The Spirit of the Lord is upon me, Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, because he has anointed me to preach good news to the poor. porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. He has sent me to proclaim liberty to the captive, Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recovery of sight to the blind, para dar vista a los ciegos to set at liberty those who are oppressed, y para poner en libertad a los oprimidos to proclaim the year of the Lord's y favor. para proclamar el año de la gracia del Señor. Now, what's interesting is later on in that passage, when Jesus summarizes what he had just said, Más adelante en este pasaje, cuando Jesucristo resume lo que acaba de decir, he says, this is Luke 4, verse 43, y aquí estamos ya en Lucas capítulo 4, verso 43, I must preach the good news of the kingdom of God. debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios, dice Jesús. And so the blessings of which he spoke are Así the es. things that he reigns to achieve. Así es que las bendiciones de las cuales él habló son las gracias que también él logró. Liberty to the captives, La recovery of sight to the La blind, libertad a los cautivos, el devolver la vista a los ciegos. the year of the Lord's favor. El año del Señor fue predicado de esa manera. Jesus called that the gospel of his kingdom. Y él llamó a todo esto el evangelio del reino. And for this, he says, the Spirit of the Lord is upon me. Y por eso puedo decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Let me give one more example from Luke's gospel. Voy a darles un ejemplo más del evangelio de Lucas. In Luke chapter 11, you have very valuable teaching by Jesus on prayer. Esto nos lleva al capítulo 11 de Lucas, donde hay material muy valorable acerca de la oración. And he concludes by saying, Y él concluye diciendo lo siguiente: if you, being evil, know how to give good gifts to your children, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos dones a sus hijos, how much more will your heavenly Father ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos give the Holy Spirit to those who ask him? les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? And so the Holy Spirit is the greatest of gifts that the Father gives. Así es que el Espíritu Santo es el más grande de los dones que Dios da. It's very interesting because in the next chapter, Esto es bien interesante porque en el siguiente capítulo de Lucas, Jesus is giving similar teaching. él está dando una enseñanza muy parecida a la anterior. He says, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. In Luke 11:13, he says the Father will give you the Holy Spirit. Y en Lucas 11:13 dice que vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan. In Luke 12:32, he says the Father will give you the kingdom. Y en Lucas capítulo 12:32 les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. So what we see is a virtual identification Así es que lo que aquí vemos es virtualmente una identificación between the kingdom of God entre el reino de Dios and Christ's provision of the Holy y Spirit. la provisión que Cristo hace del Espíritu Santo. The inherent power of the kingdom of God Es decir, el Espíritu Santo viene a ser el poder inherente del reino de Dios. is none other than the power of the Holy Y Spirit. ese poder inherente no es otro que el poder del Espíritu Santo. Now this brings us back to the book of Acts, Bueno, esto es lo que nos lleva because al libro de Hechos. it's very interesting to see the way that Luke and Acts describe the overlap between their books. Porque es muy interesante ver cómo Lucas y Hechos se conectan mutuamente. The Gospel of Luke concludes not with the resurrection,
but with Jesus' appearances to the disciples. El libro de Lucas no termina con la resurrección, sino con las apariciones de Cristo a los discípulos después de su resurrección. And then the final verses tell of Jesus' ascension. Y luego los versos finales de Lucas nos narran la ascensión de Cristo. The book of Acts begins after the resurrection and before the ascension. Y el libro de Hechos empieza después de la resurrección, pero un poquito antes de la ascensión. And so very interestingly, Así es que de una manera muy interesante, both the Gospel of Luke and the book of Acts gives descriptions of this overlap. tanto el libro de Lucas como de Hechos se traslapan en ese punto. Now let me just say what a fascinating brief period of history it was. Y claro, permíteme decir que eso fue un tiempo corto de historia, pero muy fascinante. Jesus, by his resurrection, had entered into his exalted state. Porque mediante su resurrección, el Señor Jesucristo entró a su estado de exaltación. But he had not yet ascended to his exalted place. Pero todavía no había ascendido a su lugar de exaltación misma. And the things that we read of in Luke 24 Y las cosas que leemos acerca de ello en Lucas 24 and Acts chapter 1 y en Hechos capítulo 1 make very clear Jesus' identification dejan bien en claro que Jesús identifica between the Holy Spirit and the kingdom of God. el Espíritu Santo de Dios con el reino de Dios. Now, in Luke 24, verses 44 to 49, En Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, we have a summary of what Jesus taught the apostles prior to his ascension. tenemos un resumen de lo que Cristo enseñó a sus apóstoles un poquito antes de su ascensión. And he says, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, Y le dice, estas son las palabras de las cuales les hablé mientras yo estaba con ustedes. that everything written about me in the law of Moses Que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, and the prophets and the Psalms en los profetas y en los salmos, must be fulfilled." tenían que cumplirse. Now that's a very important statement. Ahora, es una declaración bien importante. Jesus says the message of the Old Testament, Jesucristo está diciendo, miren, el mensaje del Antiguo Testamento. and then he gives the various parts of the Old Y Testament, luego nos da las tres partes en que se constituye el Antiguo Testamento. the law of Moses, the prophets, and the Psalms. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. They are fulfilled in his coming. Dice que ellos fueron cumplidos en su venida. One reason why we want to emphasize a Christ-centered Old Testament Una razón por la cual queremos enfatizar una visión cristocéntrica del Antiguo Testamento is because Jesus taught that the Old Testament was Christ-centered. es porque Cristo mismo nos declaró que el Antiguo Testamento es cristocéntrico, trataba de Él. And here's what he said. Y eso es lo que Él dijo. Then he opened their minds to understand the Y Scriptures, entonces Él abrió sus mentes o sus corazones para que entendieran las Escrituras. and said to them, "Thus it is written, Y les dijo, así pues está escrito, that the Christ should suffer, que el Cristo debía padecer and on the third day rise from the y que dead, al tercer día debiera resucitar and that repentance y que el arrepentimiento for the forgiveness of sin y el perdón de los pecados should be proclaimed in his name to all nations, tenían que predicarse en su nombre a todas las naciones. beginning from Jerusalem. Empezando en Jerusalén, You are witnesses of these things. ustedes son testigos de estas cosas. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. Y he aquí, yo estoy enviando la promesa de mi Padre sobre ustedes, But stay in the city until you are clothed with power pero from esperen on en la high. ciudad hasta que ustedes sean revestidos de poder desde lo alto. Now, notice that according to Jesus, then, Noten ustedes que entonces, según Jesucristo, there are three events that fulfill the Old Testament expectation hay tres eventos que cumplieron las expectativas del Antiguo Testamento for the coming of God's kingdom. para la venida del reino de Dios. And these are the atoning death of the Son of God, Y estas cosas son, en primer lugar, la muerte expiatoria de Cristo,
his glorious resurrection from the dead, su gloriosa resurrección de entre los muertos, and then the proclaiming of repentance and forgiveness of sins. y in his luego name. la proclamación del perdón de pecados y del arrepentimiento. These three things will achieve the kingdom of God. Estas tres cosas hacen que se realice el reino de Dios. Now, I like to point out that two of those three things have already been accomplished. Dos de estas cosas ya se han cumplido. Jesus has already been raised from the dead. Jesucristo ya ha resucitado entre los muertos. He already died for our sins. Ya ha muerto por nuestros pecados. But the preaching of his gospel is the work of the church now. Pero la predicación del Evangelio es lo que corresponde a la obra de la iglesia hoy. And particularly in the book of Acts, it is the work given to the apostles. Y particularmente en el libro de Hechos, esta predicación del Evangelio al mundo entero es lo que se le da como misión a los discípulos en Hechos. You, the apostles, will accomplish this third work that brings in God's kingdom. Es como que Jesucristo estaría diciendo, ustedes al predicar el Evangelio van a lograr que este tercer aspecto del reino de Dios se cumpla. And for this, I will empower you by the Holy Y Spirit. para este efecto los voy a empoderar por medio del Espíritu Santo. Now, let me just point out that contrary to dispensationalism, Permíteme señalar algo aquí, que No. contrariamente a la enseñanza del dispensacionalismo, notice that the New Testament church noten que la iglesia del Nuevo Testamento is not a postponement of the kingdom of God. no es que se haya pospuesto el reinado de Dios o el reino de Dios. It is not a parenthesis in God's work of his kingdom. No es que haya un paréntesis en la obra de Dios de traer su reino. This is how dispensationalists commonly speak about the church. Eso es como los dispensacionalistas hablan de la iglesia, como un paréntesis. God had made promises to the Old Testament Dios ha hecho promesas a los del Antiguo Testamento of the kingdom of God, acerca del reino de Dios, dicen. but there's a parenthesis, and that's the church. Pero hay un paréntesis y en ese paréntesis está la iglesia. And then after the church is raptured, Y luego, después que la iglesia sea raptada, then you will have the 1,000-year millennial reign on earth, luego vendrá un reinado de 1000 años sobre la tierra. and God will fulfill the promise of a kingdom Y, for Israel. y es ahí donde Dios va a cumplir las promesas del reino a Israel, dicen ellos. But Jesus teaches an entirely different scheme. Pero Jesucristo nos muestra aquí un esquema completamente distinto a lo que propone el The dispensacionalismo. church is not a postponement or a parenthesis. La iglesia no es un paréntesis ni es un posponer el reino de The Dios. church is the fulfillment of the kingdom of La God. iglesia es el cumplimiento mismo del reino de Dios. Now, the apostles then were to be witnesses, Entonces, en ese sentido, los apóstoles tenían que ser los testigos and by their witness, the kingdom of God would finally be y manifested. mediante el testimonio proclamador de ellos, el reino de Dios se comienza a extender. And for this kingdom proclamation of the gospel, Y es mediante esa proclamación del evangelio del reino they are provided with the Holy Spirit. que Dios les provee del Espíritu Santo. The Spirit is called the promise of the Father. El Espíritu se llama aquí la promesa del Padre. The apostles will be clothed with power from on high. Los apóstoles serán revestidos de poder desde lo alto. Now, the event that accomplishes this is Pentecost. Ahora, el evento en el cual se cumplió esto es el Pentecostés. And so when Jesus says Así que cuando Jesucristo dice that three things will bring in the kingdom of God, que estas tres cosas traerán el reino de Dios, his death and his resurrection, su muerte y su resurrección, when he speaks about the Spirit-empowered witness of the apostles, y cuando habla del empoderamiento con el Espíritu Santo a los apóstoles, he means Pentecost. Él está diciendo eso va a ser en el Pentecostés. The outpouring of the Holy Spirit upon the church. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Now let's turn to Acts chapter 1 and see the way that Luke describes this same ministry in verses 3 to 5. En el versículo 3 al 5 del capítulo 1 de Hechos, Jesucristo, el escritor Lucas está hablando de este evento. Escuchen cómo dice él. Go ahead and just read verses 3 to 5. Después de haber padecido, se presentó a ellos vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios.
y estando con ellos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El vínculo Espíritu Santo-Reino aquí se hace explícito. Notice that in Luke 24, Jesus speaks of the three things by which the Old Testament will be fulfilled. Noten ustedes que Lucas 24 dice que hay tres cosas que señalan el cumplimiento de la venida del reino. And in Acts 1 verse 3, Y en Hechos capítulo 1 versículo 3, Luke writes that he was speaking about the kingdom of God. Lucas está hablando acerca del reino de Dios. And he uses the same language. They're to wait for the promise of the Father. Y usa el mismo lenguaje, dice, tienen que esperar por la promesa del Padre. They're to be baptized by the Holy Spirit. Van a tener que ser bautizados con el Espíritu Santo. Now here we see yet again a clear link between the Spirit of the God Otra vez vemos aquí una clara ligación entre el Espíritu de Dios and the kingdom of God. y el reino de Dios. All through the Gospel of Luke, when the kingdom of God is associated with Jesus, he's empowered by the Spirit of God. En todo el Evangelio de Lucas, cuando se habla del reino de Dios, para la extensión del reino de Dios, la iglesia es empoderada con el Espíritu Santo de Dios. So it will be with the church. Y así será con la iglesia también Now hasta el día de hoy. when we speak of the baptism of the Holy Spirit, Cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, it's important to realize that we are not referring es importante darnos cuenta que no nos estamos refiriendo to something that happens in your life a algo que va a pasar en su vida or in the life of some more advanced Christian. o en la vida de algunos creyentes muy avanzados. The baptism of the Holy Spirit is a reference to Pentecost. El bautismo con el Espíritu Santo es una referencia al Pentecostés. To put it in theological language, Para poner esto en lenguaje teológico, the baptism of the Holy Spirit is not a matter of ordo salutis. el bautismo con el Espíritu Santo no es un asunto del orden de la salvación, It's not one of the series of events that God does in my life in saving me. no es una serie de eventos que Dios obra en mi vida al salvarme. It belongs to the Historia Salutis. Más bien esto pertenece a la historia de la salvación. The achievement of salvation once for all in history Es decir, el logro de la salvación una vez para siempre en la historia by Jesus Christ. mediante la obra de Cristo. And so just as the cross was a once for all event, Así es que, así como la crucifixión fue un evento una vez para siempre, and the resurrection was a once for all event, y así como la resurrección fue un evento uno solo para siempre, so also the pouring out of the Holy Spirit at Pentecost así también el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés was a once for all event achieved by fue Jesus. un evento una vez para siempre logrado por Jesucristo. And this contradicts the very common teaching of a second blessing. Y esto contradice esa enseñanza que habla del derramamiento del Espíritu Santo como una obra de segunda bendición. You'll often hear some Christians talk about carnal Christians and spiritual Christians. Ustedes han escuchado seguramente ese lenguaje de algunos teólogos And there's two classes of que Christians. dividen a los cristianos en carnales y espirituales. Y es como si hubiera dos clases de cristianos. And in many schemes, the higher Christians are those who've been baptized by the Holy Y en Spirit. ese esquema, los cristianos bien espirituales son aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, según ellos. And in some churches, this is seen by speaking in tongues. Y en algunas iglesias piensan que esto se puede mostrar al hablar en lenguas. But Jesus is not talking about a second blessing. Pero Jesucristo no está hablando acerca de una segunda bendición aquí. He pours out the Holy Spirit once for all Él derrama el Espíritu Santo una vez para siempre on the apostles and on the church. sobre los apóstoles y sobre la iglesia en el Pentecostés. And this was as essential to the coming of the kingdom of God Y esto era tan esencial a la venida del reino de Dios, as was the death and the resurrection of Jesus. tal como lo era la muerte y resurrección de Cristo. Now, look at verses 6 to 8 in Acts chapter 1. Cuando vemos Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8,
So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Dice el texto, y cuando se reunieron le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Notice that they understand this as the fulfillment of the Old Testament promises of God's kingdom. Ellos están entendiendo lo que Jesús está diciendo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. And they still thought in terms of an earthly Jewish empire. Y ellos todavía en su mente estaba la idea de un reinado israelita en términos terrenales. Jesus said, it is not for you to know the times or season that the Father has fixed by his own authority. Y esto es como Jesús responde a esa idea que ellos tienen. But- No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado en su propia autoridad. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Y Samaria me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, and to the ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. Now notice the apostles had an ethnically Jewish-centered vision of the kingdom of God. Ustedes pueden darse cuenta aquí que los judíos tenían una visión del reino etnocéntricamente centrada en ellos. And he tells them it will in fact be a worldwide kingdom. Y ellos, por supuesto, Jesús les habla de que su reino será un reino mundial. Now you can imagine how improbable this seemed. Ustedes pueden darse cuenta cuán improbable era que esto se lleve a cabo a través solamente de los judíos étnicos. Jerusalem itself was a backwater little city out in the edge of the empire. Jerusalén mismo era una pequeña ciudad ahí en los apéndices del Imperio Romano. And these are Galileans with no power or education. Y aquí tenemos un grupo de galileos sin poder y sin alta educación. And Jesus tells them, you will be my witnesses. Pero a ellos les dice Jesús, ustedes me seréis testigos. And the result of your witness will be a kingdom, the kingdom of God, Y como resultado del testimonio de ustedes estará el reino de Dios. that will extend to the ends of the earth. Y que se extenderá hasta los confines de la tierra. How were they ever to do this? ¿Cómo van a cumplir eso ellos? You will receive power Y Jesús les asegura, when the Holy Spirit has come upon you. recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Well, notice again that the kingdom of God is manifested Otra vez, démonos cuenta cómo el reino de Dios se manifiesta by the preaching of the gospel to all nations. mediante la predicación del Evangelio a todas las naciones. And this is why the book of Acts is filled with sermons. Y por eso es que el libro de Hechos está lleno de varios sermones. The extension of the kingdom of God Porque la extensión del reino de Dios and the raising of churches y el levantamiento y el surgimiento de iglesias are seen as interchangeable ideas. y el reino de Dios son vistos como sinónimos, como ideas intercambiables. Let me conclude with some remarks then about the kingdom of God and the mission of the church. Permíteme concluir esta clase con algunos señalamientos acerca del reino de Dios y la misión de la iglesia. The kingdom of God is manifested by the establishment of the church through the preaching of the gospel. El reino de Dios va a manifestar, si se manifiesta, a través de establecer iglesias mediante la predicación del Evangelio. And therefore, the power of the kingdom of God Y por lo tanto, el poder del reino de Dios is none other than the Holy Spirit no puede ser otro que el poder del Espíritu Santo. by means of prayer and the witness of the word. Y esto es mediante la oración y mediante el dar testimonio y la proclamación de la palabra de Dios. The kingdom of God is not advanced by any other means. El reino de Dios no puede ser extendido ni avanzado por ningún otro medio que no sean los medios establecidos por Cristo. Only by the Spirit-empowered witness of the gospel. Solamente será llevado a cabo mediante el testimonio empoderado por el Espíritu Santo. Listen to Paul in 2 Corinthians 10. Y esto es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Though we walk in the flesh, we are not waging warfare according to the flesh. Porque aunque andamos en la carne, no hacemos guerra según la carne. For the weapons of our warfare are not of the flesh,
Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, but have divine power to destroy sino que strongholds. tienen poder divino para destruir fortalezas. We destroy arguments and every lofty opinion Destruimos argumentos y toda opinión que se levanta altivamente raised against the knowledge of God, contra el conocimiento de Dios. and take every thought captive to Y obey llevamos Christ. cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Now, Paul is speaking of the ministry of the Word of God Pablo aquí está hablando del ministerio de la palabra de Dios. as the sole means by which the kingdom of God comes and Y it grows. está hablando de la palabra de Dios como la única manera de cómo se extiende el reino de Dios y cómo se establece la iglesia de Cristo. And this means that we do not advance the kingdom of God by building medical clinics Eso significa en la práctica que no extendemos ni avanzamos el reino de Dios por construir hospitales o clínicas, or microfinancing banks o por establecer bancos de microfinanzas, or by feeding the poor. o tampoco mediante el alimentar a los pobres. Now, those, by the way, are all good deeds. Por supuesto, esas son obras buenas que los cristianos deben hacer. And Christians will have mercy. We will do many good deeds. Y los cristianos están mandados a hacer muchas obras buenas como esas. But none of those things and other kinds of things, not politics, not cultural advances, Pero ninguna de estas cosas, ni la política misma, ni esos famosos cambios culturales, advances the kingdom of God, pueden extender el reino de Dios. but the spirit-empowered witness of the gospel of Solamente Jesus el reino de Christ. Dios se extiende mediante la proclamación empoderada por el Espíritu de Dios de la palabra de Dios. Now, this means a good test for us of any ministry strategy. Esto es un buen examen para nosotros de cómo ministrar la palabra de Dios en un país. Is whether or not it is designed as a way of preaching the gospel. Es decir, hay que examinarnos si el diseño que tenemos de establecer iglesias es mediante la predicación de la palabra de Dios. We may say our neighborhood has very poor medical care. Podemos, por ejemplo, mirar nuestra comunidad y decir, bueno, en esta comunidad hay una gran falta de cuidado médico. And we want them to have the blessing of the kingdom of God. Y vamos a decir, por ejemplo, entonces queremos que ellos tengan la bendición del reino de Dios. So we're going to establish a clinic with good care. Así es que vamos a construir una clínica muy bonita para que les dé muy buen tratamiento a estos hermanos pobres de esta comunidad. But it is not the work of the church. Pero eso no es la obra de la iglesia. It is not the manifestation of the kingdom of God. No es la manifestación del reino de Dios. Unless that is a means for preaching the gospel of Jesus Christ. Tampoco sería importante si es que eso sería un medio a través de la cual vamos a predicar la palabra de Dios. So it's a very good thing if we give medical care to people, Sería algo muy bueno que podamos proveer de cuidado médico para la gente, and while they are waiting, we have evangelists y there. mientras ellos están esperando para la atención médica, les damos testimonio de Cristo And we teach them the word of God. y que les enseñemos la palabra de Dios. But if we do not preach the word of God, Pero si nosotros no predicamos la palabra de Dios junto a esas obras, it is not the kingdom of entonces Jesus no Christ. estamos extendiendo el reino de Dios. So every ministry strategy, every evangelistic Así es strategy que cada estrategia ministerial, cada estrategia evangelística can be evaluated by this question. puede ser evaluada mediante esta pregunta. Does this involve the preaching of the gospel of Jesus ¿Esta Christ? obra involucra la predicación de la palabra de Dios o no? You may see that the children need to be cared for. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en su comunidad los niños necesitan ser atendidos. And so you start boys clubs and girls clubs. Y de repente ustedes empiezan a tener clubes de niños y clubes de niñas. But the kingdom of God will only advance if you use those boys clubs and girls clubs Pero el reino de Dios solamente avanzará si usamos esos clubes de niños y niñas to preach the gospel para of Jesus. predicarles la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. And the chief strategy of Jesus Christ Y la- for the spread of his kingdom Principal estrategia del Señor Jesucristo para extender su reino
is the Spirit-empowered preaching of the gospel in the church. Es la predicación del Evangelio empoderada por el Espíritu Santo en y a través de la iglesia. And so the primary way that Christ advances his kingdom Así es que la manera principal mediante la cual Cristo hace avanzar su reino is through evangelism es mediante la evangelización, and pastor training mediante el entrenamiento de pastores y and líderes, church planting, mediante la plantación de iglesias and then the preaching of the gospel in the church. y luego la predicación del Evangelio en la iglesia. This is the coming of the kingdom of God, prophesied in the Old Testament Esto es la llegada del reino de Dios de la cual se hablaba en el Antiguo Testamento, by means of the power of the Holy Spirit. mediante el poder del Espíritu Santo. And let me conclude by saying in the United States, Déjenme concluir diciendo que en los Estados Unidos a hot topic un punto muy debatido concerns the mission of the church. tiene que ver con la misión de la iglesia. And we are often told that our church should have a mission statement. Y siempre se nos dice que nuestra iglesia debe tener una declaración de misión. And so it came to my elders, they came to me and said, Pastor, we need a mission statement Y for the church. alguna gente me viene y me dice, pastor, necesitamos aquí en el plan de trabajo una visión de misión de la iglesia. And I pointed out to them Yo les señalo lo siguiente, that no one decides their own mission. que nadie, además de su propia misión, I was an officer in the United States Army for many years. bueno, les quiero contar que yo fui oficial del ejército americano por muchísimos años Never once did the general call me and say, y jamás el general me llamó a mí como comandante y me dijo, what mission would you like to perform today? ¿qué misión quisieras realizar el día de hoy? No, I received my mission. Yo recibí mi misión antes, I was given my orders. se me dio las órdenes And Jesus is the King and the Lord of his church. y Jesucristo es el Rey y el Señor de la iglesia And he has given us a mission. y Él nos ha dado la misión. We do not decide on the mission of the church. No tenemos que decidir nosotros cuál debe ser la misión de la iglesia. It is found in the Great Commission of Matthew Y eso 28. está claramente establecido en la gran comisión de Mateo capítulo 28. Jesus says, all authority in heaven and earth has been given to me. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Notice that he asserts his kingly right to rule the church. Noten ustedes que él allí está aseverando su derecho reinal de gobernar la iglesia. But he says, go therefore and make disciples of all nations. Y luego dice, vayan y hagan de todas las naciones discípulos, Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, And teaching them to observe all that I have commanded you. y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. And behold, I am with you always, Y even to the aquí end of the yo estoy age. con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Now notice that the Great Commission begins with the kingship of Christ Noten ustedes que la gran comisión empieza con el reinado de Cristo and concludes with the promise of the Holy Spirit. y concluye con la promesa de la presencia del Espíritu Santo. He is with us by his Holy Spirit. Yo estaré con ustedes y lo hace mediante el Espíritu Santo. And we do not have a political mission. Así es que no tenemos una misión política We nosotros, do not have a cultural mission no tenemos una misión or cultural, economic mission. no tenemos una misión económica, We have the kingdom mission of Jesus tenemos Christ, una misión que es extender el reino de Cristo dada por Cristo mismo, converting sinners to faith through the gospel, convirtiendo a pecadores a la fe mediante la predicación de su evangelio. and then gathering and perfecting the saints Y entonces así Cristo los reúne para la perfección de los santos, to carry on his work until he comes. para continuar su obra hasta que Él venga. Can that work be accomplished? ¿Puede esa obra ser cumplida? So often we have so little money. A veces decimos, bueno, somos una iglesia muy pobre, We're unimpressive people. nosotros somos personas que no somos impresionantes. I very much doubt that the Cajamarca newspaper Yo tengo muchas dudas, por ejemplo, que en los periódicos de Cajamarca, had a headline today that said, que aparezca un día como una noticia principal diciendo, pastors gather to study Book of Acts. los pastores se unieron en Cajamarca para estudiar el libro de los Hechos. We are as insignificant as were the apostles. Nosotros somos, como los apóstoles, tan insignificantes.
But Jesus has fulfilled the promise of the Father. Pero Jesucristo ha cumplido la promesa del Padre. He has clothed his church with power through the Holy Él ha Spirit. revestido a su iglesia con el poder del Espíritu Santo. And I tell you, the work of Christ will be done. Y yo sí creo que la obra de Cristo está haciendo y se va a seguir haciendo. What we are to do is to take up the mission Christ has given us. Lo que tenemos que hacer es tomar la misión que Cristo nos ha dado, And for you, that is primarily in Peru. y para ustedes esto es fundamental en el Perú. You are to go forth and be witnesses of the gospel Tienen que salir y ser testigos del Evangelio de Cristo in the power of the Holy Spirit. en el poder del Espíritu Santo. And Jesus promises, Y Jesucristo promete: I will build my church, yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not prevail y las against it. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Father, we thank you for this time to study the kingdom of God. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar la naturaleza del reino de Dios. And we thank you that you fulfilled that promise by sending your own Son. Y le agradecemos por haber cumplido esa promesa enviando a su propio Hijo, And it was necessary for us to be redeemed from our sins by his blood. porque era necesario que seamos redimidos mediante el derramamiento de su sangre. And having conquered the grave, and having died, he conquered the grave in his resurrection. Y habiendo muerto en la resurrección, conquistó el Hades. And we thank you that he then poured out his Spirit upon the church. Y le agradecemos porque luego de resucitado derramó el Espíritu Santo sobre su pueblo. Father, grant us that same power of your Holy Oh Spirit, Dios, otórguenos ese mismo poder del Espíritu Santo that we would preach the gospel of para que Jesus. prediquemos el Evangelio de Cristo And that supernaturally, by your divine power, y que mediante tu poder divino sobrenatural, even the most unlikely sinners would be saved. que incluso aquellos pecadores más perdidos sean salvados. People like me and Pastor Alonso Ramirez, Gente como Richard Phillips y Alonso Ramírez. like the people who are here today. O como ustedes que están aquí en esta noche. How could we have been saved from darkness into light? ¿Cómo es que hemos podido ser salvos de la oscuridad y de la muerte? It was by the power of your Spirit through the preaching of the word. Fue solamente mediante la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. So, Father, make us bold in proclaiming Christ. Háganos, oh Dios, completos y que predicamos el Evangelio de Cristo, We pray in his name, amen. porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tiempo se ha cumplido, la clase ha concluido y tengamos un tiempo quizás de preguntas y respuestas. Veo que están listos para salir ya a predicar el Evangelio, ¿no? Plantar nuevas iglesias en Cajamarca. I wore them out. Creo que los he agotado, ¿no? ¿Cuánto por ciento de cajamarquinos en toda la región son creyentes según las estadísticas actuales? Reflexionemos un ratito. ¿Cuál es la población de toda la región Cajamarca? Aproximadamente, no tienen que saberlo de memoria, no están estudiando todavía en primero de secundaria, educación cívica, algo así, ¿no? This is in part my answer to your question this morning Lo que he dicho hoy día sobre esta clase es parte de la respuesta a lo que el pastor Juan about preguntó the esta church mañana. and the kingdom of God. Esta relación que hay entre la iglesia y el reino de Dios. And the answer is that the achievement of the kingdom of God Y la respuesta es que la realización del reino de Dios is the church. es la iglesia. And so there may be things happening outside of the church. Hay que reconocer que pueden haber cosas que están sucediendo fuera de la iglesia. Christ raises up one leader and casts down another leader. Dios levanta un líder, tira abajo a otro líder. He provides technological advances like the internet so Por that, ejemplo, provee de desarrollos tecnológicos como el internet, por ejemplo. so that your people can listen to gospel to sermons in the field. De manera que la gente puede estar trabajando con el arado en la mano y escuchando las predicaciones de la palabra de Dios en su teléfono celular, por ejemplo. But the aim of all of the kingdom of God is the building and expanding of the church. Pero
el fin principal del reino de Dios es la edificación de la iglesia de Cristo. And this is why all Christians are to be in the church. Y por esta razón es que todos los cristianos tienen que estar dentro de la iglesia. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. That is the purpose of the kingdom. Ese es el propósito del reino de Dios. And it will be the church in glory Y será la iglesia en su estado de gloria that dwells in the presence of God la que vive en la presencia de Dios for the praise of his glory forever. para la alabanza de la gloria de Dios para siempre. It is the church that glorifies Christ. Es la iglesia la que glorifica a Cristo. Por eso es importante plantar iglesias en Cajamarca. Quizás ahora muchos de ustedes entienden por qué dedicamos tiempo, energía, dinero para seguir plantando más iglesias. Porque si creemos en el reino de Dios, la tarea de plantar iglesias es una tarea fundamental a la misión de la iglesia de Cristo. Y les preguntaba de la región Cajamarca, somos casi 1,5 millones de habitantes en la región Cajamarca. No más del 15% son creyentes en la región Cajamarca. Hay un 85% por conquistar en la región Cajamarca solamente. Hasta el año 92, la región Piura era la menos evangelizada entre todas las regiones del país. Hoy eso está cambiando. Aquí tenemos un hermano que viene de un distrito de la provincia de Ayabaca, de la región Piura, de la sierra de Piura. Piura tiene 2 provincias de sierra, Ayabaca y Huancabamba. Hay un distrito en Ayabaca que se llama Pacaipampa. Es un distrito no más grande que San Juan. Hermano Sergio, ¿cuántas iglesias hay ahorita en Pacaipampa? Solamente iglesias bautistas hay 52. Casi cada caserío tiene su iglesia. ¿Por qué? Porque estos hermanos tienen bien clara cuál es la misión que Cristo les ha dado. Antes, humanamente era imposible evangelizar la sierra de Piura. Usted aparecía en una ciudad de la sierra de Piura y lo aventaban a piedras. Al siguiente día sabían que era evangélico. O sacaban la espada y le cortaban el cuello en el camino. Bueno, Dios ha cambiado eso hoy día. Ya no es así. No hay miedo que tener. Antes la gente tenía miedo de ir a la sierra, porque cuando iban a la sierra pensaban en chavetas, puñales, espadas y astas, ¿no? Bueno, no más es así. ¿Quién ha conquistado ese poder de las tinieblas? Cristo, mediante el Espíritu Santo. ¿Lo puede hacer eso en Cajamarca? Por supuesto que lo puede hacer. Entonces, the Evangelical Presbyterian Church has been challenged tonight to go about the business of planting more churches in this city. Yes. Entonces, la iglesia presbiteriana y todas las iglesias representadas aquí en esta noche hemos sido desafiados a no pensar y no distraernos en otras cosas que en plantar iglesias para la gloria de Dios. ¿Quedamos, hermanos? Hermano, gracias. Hermano Fermín, Pastor Fermín. Amén, muy bien. Pastor Fermín, he's from a Pentecostal church. They are also about the business of establishing new churches. Well, and I want to say to the church members who are here, Yo quisiera dirigirme a los hermanos de las iglesias que están presentes aquí en esta noche. it is important for you to be praying for the blessing of the Holy Spirit Es importante para todos ustedes estar orando por la bendición de Dios mediante su Espíritu Santo on the preaching by your pastor. en la predicación del Evangelio mientras pastoreamos las iglesias de Cristo. And while you should be witnessing the gospel to friends and family members, Y aunque tenemos que estar en el asunto de predicar el Evangelio a miembros de la familia, etc., it is so valuable for you simply to invite people to attend church. es tan valioso como eso, invitar a gente a venir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia también. Es otra manera de hacer evangelismo. In Los Estados Unidos, where so many people are ungodly,
Por ejemplo, aquí en la iglesia de Los Rosales, donde estuvimos ayer en la madrugada, hay tanta gente alrededor que todavía son impíos. Studies show that when a Christian invites a non-Christian to church, Pero los estudios de investigación sobre iglesias demuestran que cuando un creyente invita a un no creyente a la iglesia, 50% of the time they come. en general, el 50% de los invitados algún día llegan a estar en la iglesia. Because they're lonely. ¿Por qué? Porque ellos se sienten aislados, solitarios. Because they have questions or they're Porque afraid. ellos tienen preguntas, tienen temores. And that means that the pastors must be devoted to the ministry of the word. Y eso significa que los pastores tienen que dedicarse al ministerio de la palabra. The pastors should study hard and prepare their sermons. El pastor tiene que estudiar bastante fuerte para preparar bien sus sermones de la palabra de Dios. And they should bathe their sermons in prayer Tienen que hacer sus sermones en estudio y oración. so that when that visitor comes to De manera que church, cuando aquel visitante llega a la iglesia, they receive our very best preaching of Jesus and his gospel. ellos reciban el verdadero evangelio de Cristo en la predicación. Amen. Amén. Hermano José, hay una pregunta on the net. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podríamos convencer y hacer comprender a nuestros hermanos de otras denominaciones cuando están equivocados respecto a la función del Espíritu Santo? How can we convince and make people of other denominations comprehend? ¿Cuál era comprehend the outpouring of the Spirit of God when they talk about like a second unction? Well, we need one thing is by preaching the book of Acts and showing that Jesus is referring to the once for all event of Pentecost. Creo que si podríamos predicar sobre el libro de Hechos o resumir el libro de Hechos, hay que hacerles notar que allí se refiere al Pentecostés como un evento una vez para siempre. We should also show the many places where the New Testament Y teaches también hay que mostrarles las muchas veces en las cuales el Nuevo Testamento enseña that every Christian has received the Holy Spirit. que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo. In Ephesians 1, verses 13 and 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 lo establecen con toda claridad. Paul says, having believed, you have been sealed with the promised Holy Spirit. Pablo dice, entre los cuales están ustedes, que habiendo creído han recibido el Espíritu In Santo. 1 Corinthians 12, verse 3, En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, Paul says, and we have all been baptized into the Pablo Spirit. dice, y todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. That's a very interesting passage because he speaks of being baptized into the Spirit. Este es un pasaje bien interesante, 1 Corintios 12, porque dice que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. And he says we have all been Y dice, baptized into the Holy Spirit. todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. So on the one hand, there is no such thing as a carnal Christianity. Así es que en un sentido estricto no existe tal cristiano como el llamado cristiano carnal. There's no such thing as a Christian who has not been who's not received the indwelling of the Holy Spirit. No podemos afirmar que alguien sea cristiano y que no haya sido sellado con el Espíritu Santo. If we're going to look at an event in an individual Christian's life, Ahora, cuando alguien se centra en buscar un evento de esta naturaleza en su propia vida cristiana, that is associated with the baptism of the Holy que esté Spirit. asociado con el bautismo en el Espíritu Santo, That event is our conversion to faith in Christ. eso tiene que referirse al hecho de nuestra conversión a Jesucristo. We'll see tomorrow from Peter's Pentecost sermon Mañana vamos a examinar el sermón de Pedro en el Pentecostés y vamos a responder con más detalle a esa pregunta. that when Jesus ascended to heaven, Pero un adelanto sobre esto. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, he received the Holy Spirit. Él recibió el Espíritu Santo. And so to have union with Christ through faith, Entonces, al tener unión con Cristo mediante la fe, and that's what conversion is y eso es lo que es la conversión, to enter into union with the Christ who bears the Holy Spirit. es entrar en unión con Cristo que tiene el Espíritu Santo. So there is no such thing as a Christian
who does not possess the Holy Así es Spirit. que no existe tal cosa como alguien que sea verdaderamente cristiano y que no tenga el Espíritu Santo. Now, of course, there is growth as a Christian. There's growth as a Christian. Claro, hay que entender que hay a veces diferencias entre cristianos. But there are not two fundamental stages, one in conversion and another after. Pero no es que conversion. existan dos diferentes etapas, una en la conversión y otra después de la conversión. And I'll actually be speaking more on this topic tomorrow. Y mañana voy a clarificar este tópico con bastante detalle en la primera clase. Así que hermano Reinaga, acompáñanos mañana otra vez en la mañana. We as a church of the New Testament receive all the blessings of the Old Testament. If we receive all the blessings promised in the Old Testament, would that suppose that we also receive all the curses that the Old Testament promises? Well, no, because of the curses were taken by Jesus on the cross. Primero hay que clarificar que Cristo recibió sobre él todas las maldiciones en la cruz. He was made a curse for us. Dice Gálatas que él fue hecho maldición por nosotros. But we do receive the blessings promised in the Old Testament. Pero sí recibimos las bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento. Now, in many cases, when the prophets would speak of the blessings of the kingdom of God, En muchas ocasiones, cuando los apóstoles hablan de las bendiciones del reino de Dios, they would use a manner of speaking that was appropriate to the setting of the people. ellos hablan de una manera que es apropiada al contexto en que se encuentran la gente. Every man will have his fig tree and vine. Por ejemplo, cuando dice, cada uno tendrá su higuera y su viña. That was a picture of abundance and Bueno, peace esa era and blessing. una figura, un cuadro de abundante bendición material. And the Bible is not promising us the picture of the blessings, Y la Biblia no nos está prometiendo a nosotros el símbolo de las bendiciones, but that the reality that those pictures symbolize. pero en Cristo nos bendice con la realidad que estos símbolos simbolizaban. So, for instance, our dispensational friends Por ejemplo, nuestros will colegas, argue that the Old Testament promises involve physical fulfillments, los hermanos dispensacionalistas piensan que el Antiguo Testamento involucraba promesas físicas, materiales, regarding property and farms. respecto a la propiedad que estaría simbolizada en los viñedos, en las higueras. And for those promises to be fulfilled, that requires a millennial age after the church Y on para, earth. y para que esas bendiciones se cumplan, requiere un reino milenial después de la iglesia. But they fail to realize is those were pictures Pero ellos lo que no se dan cuenta es que aquellas promesas eran figuras of the blessings that come to us through Jesus de las Christ. bendiciones que nos han venido mediante Cristo. And this is why Paul says all the promises find their yes and amen in him. Por eso es que dice que todas las promesas alcanzan su madurez en Cristo. Now that's a very important statement. Es una declaración bien importante de parte de Pablo. Everything promised in the Old Testament Todo aquello que se prometió en el Antiguo Testamento receives its yes and amen in Jesus Christ. reciben sí o no en Jesucristo. So the people of God, Así es que el pueblo de Dios, which in the Old Covenant was ethnic que Israel, en el Antiguo Testamento era el Israel étnico, Jesus makes very clear in the book of Acts en el libro de Hechos Jesús lo deja bien claro, that will expand to become the church throughout the world. que ese nuevo Israel ha venido a ser la iglesia de Jesucristo. And so the blessings promised in the Old Testament Así es, to que Israel así es que las bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento a Israel are fulfilled in the redemptive and spiritual blessings in Christ son cumplidas en las bendiciones espirituales en Cristo for and to the church. para y en la iglesia. Now, in this life, we receive an incomplete form of that fulfillment. Obviamente en esta vida terrenal recibimos estas bendiciones de manera incompleta todavía.
Because there is still another stage of history Porque- that yet is to come. Porque todavía hay una etapa más de la historia que está por venir. We are living between the first coming of Jesus and the second coming. Estamos viviendo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. And so what we possess now, Paul talks about it as a down payment Entonces, or a deposit. lo que hoy poseemos como bendición, y Pablo lo dice claramente, es todavía son arras de lo que vendrá. We have the first fruits of the Spirit. Tenemos las primicias del Espíritu. But when Christ returns, we will have the fullness Pero of the cuando harvest. Cristo vuelva otra vez, tendremos la plenitud de esas bendiciones. Claro, porque cuando la iglesia también desobedece, ¿no? O sea, en esta época desobedece y se porta mal, pues tiene diferentes, ya no hay maldición sino disciplina, ¿sí? Entonces ahorita Since the church also disobeys in this life, if we are not under the curses of the Old Testament, but church discipline means a way of correcting our disobedience. Yeah, the church discipline is the fatherly love of God. Claro, la disciplina en la iglesia es una expresión del amor paternal de Dios. That's how Hebrews 12 puts it. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. And it's also the administration of the kingly rule of Jesus in the church. Y también manifiesta la administración del gobierno real de Cristo en su iglesia. And that is why church discipline is committed to the elders of the church. Por eso es que la disciplina en la iglesia está encargada a los presbíteros en la iglesia. But we should not think of church discipline as judgment, No tenemos que pensar en la disciplina como juicio, except in the case of excommunication. excepto en los casos de excomunión. Because in excommunication, Porque en la excomunión, the elders are declaring in Jesus' name los ancianos de la iglesia en el nombre de Cristo estarían declarando that the person is not to be considered a Christian. que esa persona no debe ser considerada cristiana. But all other church discipline Pero toda la disciplina eclesiástica is the loving care es una expresión del cuidado amoroso of people who have not yet grown up. de aquellas personas que aún no han madurado. We are still living prior to our fully grown up time. Porque todavía estamos viviendo en una época previa a la plenitud de nuestro crecimiento. There will be no discipline in the age of glory to come. No habrá más disciplina en la era gloriosa que vendrá. But in this present age, Pero en esta era presente, the church is entrusted with church discipline a la iglesia se le ha encargado también la disciplina for the protection and the perfection para of the la saints. protección y para la perfección de los santos. But it is not judgment. Pero no es juicio. And I would say even the way that Christian parents, for instance, Y podría- speak to our children. Y podría decir que a veces la manera como los padres hablamos a los hijos, We discipline our children, disciplinamos a nuestros hijos, but we do not curse them. pero no los maldecimos. And the children are to obey their parents in the Lord. Los hijos en el Señor tienen que obedecer a sus padres, But we are not to exasperate them, Ephesians 6. pero no tenemos que exasperarlos, como dice Efesios capítulo 6. And so there's a loving quality Así to all of our discipline. es que en la disciplina hay una cualidad amorosa que hay que resaltar. We do not place a curse upon them. No ponemos maldición sobre la persona disciplinada. I've known some pastors tell their people if Yo- their children disobey, Yo sé que hay pastores que dicen a su pueblo, si sus hijos le desobedecen, they're to declare the Old Testament curses on their children. tienen que declarar las maldiciones del Antiguo Testamento sobre sus hijos. I find this to be very lamentable. Eso es realmente lamentable, The Christ bore our curse on the porque cross. eso ignoraría que Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz. Discipline is a fatherly act of love. La disciplina es un acto de amor paternal de parte de Dios. Amén. Bien, hermanos, mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches. Okay, thank you. I went a little longer than I thought. It's useful stuff, isn't it? Very useful material. But I didn't get to all of it. So